Los antiguos peruanos creían que el universo no era infinito, sino limitado y estaba dividido en tres zonas. La primera, zona superior o cielo, habitada por los dioses celestes. Zona media o tierra. Aquí vivían los hombres, los animales, las plantas y los ciertos espíritus terrestres. Y por último, la zona inferior, que era la residencia de los muertos y gérmenes. La clase dirigente de la sociedad incaica utilizó las contradicciones y estimularon las rivalidades para vencer el atraso, manteniendo los pueblos ordenados. La vida moral de los antiguos peruanos se orientó en tres fundamentos: no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. En los siglos XVI, XVII y mediados del siglo XVIII fue que duró la primera etapa de la filosofía en el Perú, llamada escolástica, que llegó a través de los españoles aproximadamente en el año 1550. Fue difundida por órdenes religiosas como jesuitas y franciscanos. Esta filosofía encaró el decisivo problema teológico de la condición humana de los indígenas. Tuvo como principales representantes a Bartolomé de las Casas, filósofo, teólogo, jurista, escritor y principal apologista de los indígenas, siendo el procurador o protector universal de todos los indios. Se manifestaba a favor del indio, diciendo que la guerra contra los indios es injusta. Juan Gínez de Sepúlveda, filósofo, jurista e historiador, en una de sus cartas a los indígenas, dice: por muchas cosas y muy graves están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles, y a ellos ha de enseñarles más todavía. Y si se rehúsan, nuestro imperio será como antes hemos declarado, con autoridad de grandes filósofos y teólogos, justa por ley natural. Otra etapa de la filosofía se llama Ilustración, la cual abarca desde la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Esta filosofía fue introducida al Perú principalmente por la sociedad amantes del país. Los partidarios de la razón lo pusieron en contra del dogma y el fanatismo religioso. Se contribuyó al deseo de buscar la emancipación de España, levantando sus ideales de igualdad, fraternidad y libertad. Sus principales representantes, José Iba Quijano y Carrillo, abogado catedrático, nació el 13 de marzo de 1751, conocido también por su discurso al virrey Jáuregui. Representantes como Hipólito Unanue, Toribio de Rodríguez, Vizcardo y Guzmán, que nació en Arequipa el 26 de junio de 1748. Fue un jesuita y escritor criollo. Fue el autor de la célebre Carta a los Españoles, donde incitaba a los hispanoamericanos a independizarse de la corona española. El romanticismo está ubicado entre 1826 y 1870. Se caracteriza fundamentalmente por el predominio de temas políticos sobre los especulativos. Sus representantes principales fueron Bartolomé Herrera, arequipeño, nacido el 10 de agosto de 1864. Fue un sacerdote, filósofo y político peruano. Su pensamiento lo plasmó en escritos y discursos, siendo el más célebre su sermón de acción de gracias por el aniversario a la independencia. Benito Lazo fue un magistrado, periodista y político, nacido en Arequipa el 20 de mayo de 1783. Exigía represalias severas contra los españoles. Tras la proclamación de la independencia, se le concedió el grado de teniente coronel. En la etapa del positivismo, desarrollada en 1860, pero alcanza su máxima vigencia doctrinaria entre 1870 y 1900, aparece como una respuesta filosófica frente a la crisis total que se vivían como resultado del caudillismo y de las consecuencias de la guerra con Chile, al factor económico para la reconstrucción nacional. Uno de los iniciadores del positivismo peruano fue Vicente de Villarán, limeño, nacido el 21 de febrero de 1958, jurista, catedrático y político. Manuel González Prada fue una de las figuras más notables de la literatura peruana, y entre sus ideas fue un antirreligioso, anarquista, estuvo en contra de la sociedad capitalista, el Perú verdadero profundo
es el que pertenece a los indígenas. Afirmó que la única responsable de la crisis en el Perú fue la oligarquía. El movimiento Reacción Espiritualista se genera como propuesta al positivismo y tiene su apogeo entre los años 1900 y 1920, desarrollando la metafísica y prioriza el aspecto espiritual, moral y educativo del hombre. Considera que la educación tiene como objetivo la formación de élites para que éstas dirijan los destinos del país. Mariano Iberico, principal representante del movimiento, nació en Lima el 11 de abril de 1892. Data de una filosofía estética, incluyendo intuición moral. Y es así, tras distintos movimientos filosóficos, como ha transcurrido parte de la historia filosófica en el Perú.